Y como lo veníamos hablando con Rosa Pérez Masdeu, vamos entonces a analizar lo que está pasando en Francia de cara a esta primera vuelta de las elecciones que tienen lugar este domingo 10 de abril. Y para ello entonces quiero saludar a María Arte. Ella es profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externada de Colombia. Gracias, María, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días. Mari, pues entonces empecemos contextualizando un poco a nuestra audiencia internacional, a cómo llegan todos los candidatos a esta primera vuelta de las elecciones que van a tener lugar este domingo, ¿no? En el contexto internacional, además de la guerra, para después ya poner punto por punto y puntos específicos que queremos analizar con usted, Mari. Bueno, Raúl, primero creo que es importante decir que estamos frente a una campaña política bastante inédita. Inédita por tres razones. Obviamente el contexto internacional, pero también la consecutividad de las crisis. Primero el COVID, ahora la guerra. Segundo, porque hay un cierto desinterés por parte de los franceses frente a esta campaña, con un riesgo de abstención muy elevado, seguramente lo vamos a hablar. Y por fin, porque tenemos una extrema derecha que nunca ha sido tan alta. Entonces tenemos una campaña inédita por esas tres razones y 12 candidatos con un trío de cabeza que se está claramente tomando la mayoría de los votos. Y tal y como veíamos repasando la prensa, hay muchos medios que reprochan a Emmanuel Macron haber participado precisamente de dar fuerza a las ideas de extrema derecha, ¿no? Pues un poco con también las políticas que la ha llevado a cabo, como la ley contra el separatismo, la ley de seguridad global, la represión que se le ha criticado pues a los movimientos sociales. ¿Se podría considerar que Emmanuel Macron ha llevado a cabo pues un gobierno de derechas? Un gobierno de centro-derecha, diría yo. Efectivamente, hubo algunas posiciones que incluso podían sorprender por parte de un presidente que venía del seno del Partido Socialista. Sus medidas económicas claramente son de derecha e incluso son difíciles de diferenciar de unas propuestas de la derecha clásica tradicional, Les Républicains, encabezada por Valérie Pécresse en este momento. Y en cuanto a lo social, se puede decir que está jugando sobre una tendencia, efectivamente tratando de acercarse a un electorado un poquito más de derecha que al inicio, efectivamente, de su trayectoria política. Mari, también le quería preguntar pues varias cosas. Primero, ¿por qué es una campaña atípica? ¿Qué está pasando? Y ¿por qué también la abstención de los franceses en lo que van a ser estas nuevas elecciones presidenciales? Además, según las últimas encuestas, todo indica a que esta segunda vuelta se va a disputar entre la ultraderechista Marine Le Pen contra el candidato presidente Emmanuel Macron. ¿Por qué vuelve, digamos, a llegar y por qué este auge, como lo estamos hablando más o menos con Rosa Pérez, de esta extrema derecha? ¿Qué está pasando realmente dentro del electorado francés, dentro de la sociedad francesa? Si sumamos los tres candidatos de extrema derecha, llegamos a un porcentaje del 33% de intención de votos hacia la extrema derecha, lo cual es, como lo hemos dicho, muy alto. ¿Cuáles son los factores que pueden explicar esta subida o esta tendencia? Pues tenemos un tema de fondo que es más estructural, una banalización, un trabajo de desdiabolización del partido del Rassemblement National de Marine Le Pen, que empieza a ver sus frutos y a banalizar claramente esta candidata. Pero también tenemos coyunturalmente para esta campaña un efecto Éric Zemmour. Es decir, que finalmente a Marine Le Pen le ha servido bastante la campaña de Éric Zemmour. En un primer momento la ha debilitado, claramente. Además, se sintió abandonada por parte de sus apoyos más históricos, incluyendo su sobrina, Marion Maréchal Le Pen. Pero finalmente la campaña tan radical, con unas salidas bastante provocantes y hasta deplorables de Zemmour sobre el Islam, sobre los refugiados ucranianos, han permitido a Marine Le Pen recentrarse, finalmente desaparecer como menos radical y sobre todo a poner en primer plano temas sociales y sobre todo económicos. Y fue ella finalmente que puso sobre la mesa uno de los temas que realmente va a ser decisivo para esta campaña, que es el poder adquisitivo. Pasando en segundo plano todos los temas que son relativos a lo clásico de la extrema derecha, seguridad, inmigración. Entonces pareció menos radical, aunque realmente sus posiciones siguen siendo las mismas, no ha cambiado sobre el fondo. Entonces esta continuidad de una campaña de desdiabolización ha sido muy favorable a Marine Le Pen.
quisiera también añadir otro factor que me parece importante. Jean-Luc Mélenchon también ha abogado por la banalización de la candidata, porque siempre está poniendo al mismo nivel, en un pie de igualdad, al candidato Macron y a la candidata Le Pen. Al ponerlos en un pie de igualdad, al final banaliza la presencia de la extrema derecha en el debate público y tenemos una implicación y un riesgo muy grande si ella llega a pasar en la segunda vuelta, sería que pudiera verse como la alternativa y la única a Emmanuel Macron, haciendo de esta segunda vuelta una especie de referéndum anti-Macron. Claro. Y precisamente, como veníamos comentando, cómo puede afectar la abstención tanto a la derecha como a la izquierda, como pues a la centro derecha de Macron. La abstención es un tema que realmente está en juego, ¿no? En estas elecciones. Tenemos miedo incluso que podemos llegar a los porcentajes históricos de la elección de 2002 con un 28%. ¿Qué pasa con la abstención? Claramente, cuando haya mucha abstención en una elección, siempre afecta el resultado final en la medida en la cual son las categorías sociales más populares, menos politizadas y los jóvenes que tienden a no ir a votar. Y precisamente este tipo de sectores son el electorado de los candidatos de la extrema, tanto derecha como izquierda, en mayor medida a Marine Le Pen. Entonces la abstención podría ser desfavorable a Marine Le Pen. Los que van a ir a votar son, como usted lo decía en su revista de prensa, las categorías superiores y por lo tanto es un electorado muy sólido, tanto de Macron, aunque pues con Macron se podría analizar también con alguna matiz, pero por ejemplo de Valérie Pécresse, claramente. Entonces esta abstención de categorías populares, agricultores, jóvenes, va a afectar principalmente, podría afectar principalmente a Marine Le Pen. Igual todo está sobre la mesa, todo puede pasar. Vamos a ver qué va a pasar entonces este domingo 10 de abril en la primera vuelta de lo que sería en esta carrera presidencial al Palacio del Elíseo en Francia para ver quién va a ser entonces el nuevo presidente francés. Gracias, Marie, por su tiempo, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muchas gracias a ustedes.